Buenas noches, tengo 25 años de edad y quiero contarles la aterradora historia de la vez que me di cuenta de que un perro que veía todos los días en un terreno baldío en realidad no era un animal. Vivo en la ciudad de San Luis Potosí y para ir a trabajar viajo seguido en el Metrobús, que aquí llamamos Metro Red. Mi rutina es bastante pesada, pues entro a laborar a la zona industrial por la tarde y mi turno termina hasta la madrugada, así que casi siempre tomo el camión cuando el sol ya se está ocultando y el cielo empieza a ponerse entre gris y anaranjado. Como el trayecto es algo largo por el pesado tráfico que siempre hay en la carretera 57, procuro sentarme del lado de la ventana para ir viendo el paisaje o simplemente perderme en mis pensamientos. Todo iba completamente bien, pues era una rutina a la que ya me había acostumbrado, pero de pronto algo empezó a llamar mi atención, pues en mis trayectos, cuando íbamos pasando por un terreno baldío bastante grande y descuidado, me percaté de que justo en medio de la maleza y la tierra había un perro de color blanco con gris, echado sobre el suelo. Al principio no le tomé importancia, pues es muy común ver perritos callejeros por esas zonas buscando dónde dormir, así que simplemente lo vi unos segundos y mi viaje continuó con normalidad. Sin embargo, conforme fueron pasando los días, mi mirada, por inercia, siempre se dirigía hacia ese mismo terreno cada vez que pasábamos por ahí, y siempre veía exactamente la misma escena. Aquel perro de color blanco con gris, echado justo en el mismo lugar, como si fuera una estatua. Al principio, llegué a pensar que a lo mejor ahí le dejaban comida, o que simplemente era su lugar favorito para descansar, pero lo que me empezó a parecer bastante extraño es que, sin importar si hacía frío o estaba lloviznando, el perro siempre estaba en la misma posición. Así pasaron unas 2 semanas, y aunque intentaba distraerme en el celular para no voltear, una extraña sensación me obligaba a levantar la mirada justo al pasar por aquel terreno, y ya fue en el inicio de la 3ª semana, cuando la rutina dio un giro bastante perturbador, pues ese día el camión iba un poco más lento por el tráfico, y al pasar frente al terreno, me le quedé viendo fijamente al animal y noté que su cabeza ya no estaba recostada sobre sus patas, estaba levantada, y lo verdaderamente aterrador fue que me di cuenta de que me estaba mirando fijamente a mí. En ese momento, sentí un ligero escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de convencerme de que solo veía al enorme camión pasar, aunque por alguna extraña razón, yo sentía que su mirada no estaba puesta en el vehículo en general, sino que estaba clavada directamente en mi ventana. Al día siguiente, volví a pasar a la misma hora, y esta vez, el perro no solo tenía la cabeza levantada, sino que, conforme el metrobús avanzaba, el animal empezó a mover su cabeza lentamente, siguiendo con total precisión la trayectoria de mi ventana. Yo me quedé paralizado, porque sus ojos no se desviaban ni un solo segundo de los míos. Era una mirada pesada, penetrante y totalmente antinatural, como si estuviera analizando mis movimientos. Desde ese día, el viaje hacia mi trabajo se convirtió en una pesadilla, pues la ansiedad me consumía desde cuadras antes de llegar a ese lugar. Ya no quería mirar, pero sentía esa pesada energía que te advierte cuando alguien te está observando, obligándome a voltear. Y cada vez que lo hacía, ahí estaba él, clavando sus ojos en mí. Lo que hizo que el miedo se apoderara completamente de mí fue que a los pocos días, el perro ya no estaba en el medio del terreno baldío, pues el lunes de esa semana, al pasar por ahí, me di cuenta de que se había acercado varios metros hacia la orilla, justo donde termina la maleza y empieza la calle por donde transita el Metro Red. Estaba sentado, con una postura extrañamente firme, y nuevamente, su mirada me seguía durante todo el trayecto en el que el camión cruzaba frente a él. Mis manos empezaron a sudar frío, y el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Ya no podía engañarme diciendo que era una simple coincidencia. Ese animal sabía perfectamente en qué ventana iba yo y a qué hora pasaba. El martes y el miércoles, la situación empeoró, pues el perro se acercaba cada vez más a la orilla, al punto en el que ya casi estaba tocando la banqueta. Yo ya ni siquiera podía dormir bien por las mañanas al llegar a mi casa,
pues en mis pesadillas veía aquellos ojos fijos y vacíos mirándome desde la oscuridad. Llegué a pensar en pedirle a un compañero que pasara por mí, pero no quería verme como un loco explicándole que le tenía terror a un simple perro callejero. Pero la gota que derramó el vaso y lo que hizo que jamás volviera a ver hacia ese terreno baldío ocurrió un viernes. Ese día, el cielo estaba completamente nublado y la noche parecía haber caído mucho más temprano de lo normal. Justo cuando nos íbamos acercando al terreno baldío, el semáforo que estaba a unos metros se puso en rojo y como había mucho tráfico, el metrobús se tuvo que detener por completo exactamente frente al lote baldío. Yo estaba temblando, pues sabía que él estaba ahí afuera, así que me pegué lo más que pude al asiento del pasillo y cerré los ojos con fuerza, prometiéndome que no iba a mirar. Pero el silencio dentro del camión se volvió asfixiante, y esa sensación de ser observado se volvió tan insoportable y penetrante que mi cuerpo actuó por inercia, y lentamente giré mi cabeza hacia la ventana. Al mirar hacia afuera, el terror absoluto se apoderó de mi cuerpo, dejándome sin aliento y totalmente helado, pues aquel perro de color blanco con gris ya no estaba en cuatro patas ni estaba sentado en la orilla del terreno. Ahora estaba completamente de pie, parado sobre sus dos patas traseras, manteniendo un equilibrio perfecto e imposible para un animal de su especie. Su postura era alta, casi encorvada, simulando grotescamente la complexión de una persona. Pero eso no fue lo peor. Lo verdaderamente escalofriante y que casi me hace gritar de terror ahí mismo fue su rostro, pues me estaba mirando fijamente a los ojos, pero esta vez una sonrisa enorme, desproporcionada y totalmente aterradora se dibujaba en su hocico, dejando a la vista unos dientes afilados y amarillentos. Mientras yo lo miraba completamente en shock, con la piel erizada y los ojos bien abiertos, aquella blasfemia levantó lentamente una de sus patas delanteras, flexionándola de una manera antinatural, y comenzó a moverla de un lado a otro, saludándome a las orillas del terreno, mientras esa asquerosa sonrisa se hacía aún más grande. Me quedé congelado, incapaz de reaccionar, hasta que por fin el semáforo cambió y el camión avanzó de golpe. Solo pude voltear hacia el frente, tratando de ignorar lo que había visto, mientras que mi respiración estaba totalmente agitada y mis manos no paraban de temblar bruscamente. Esa noche no pude concentrarme en mi trabajo, pues sentía que, en cualquier momento, aquel ser me estaría esperando a la salida, y desde ese día jamás volví a sentarme del lado de la ventana, y cuando el metro red está por pasar cerca de esa zona, me paso al lado contrario. Me pongo mis audífonos, agacho la cabeza y cierro los ojos fuertemente hasta que sé que estamos muy lejos de ahí. Yo no sé si aquello era un nahual, un demonio o algo mucho peor que intentaba engañarme, pero de lo que sí estoy seguro es que jamás en mi vida volveré a voltear hacia ese terreno baldío, porque tengo la aterradora certeza de que, si lo hago, esa cosa parada en dos patas seguirá ahí, sonriéndome y esperándome.